Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy veremos un acoplamiento de cremallera en el que hemos utilizado un motor de corriente continua con encoder. El motor que hemos utilizado hoy es un motor de 12 voltios de corriente continua que incorpora una reductora que tiene una velocidad angular de salida del entorno de las 200 revoluciones por minuto y que tiene un eje de 5 milímetros. El eje tiene un bisel y para poder incorporar pues, elementos del sistema mecano hemos tenido que utilizar un cubo que nos permite adaptar ejes de 5 milímetros a ejes de 4 milímetros. Tanto el motor como el soporte del motor como el cubo son elementos que he tenido que ir adquiriendo en diferentes marketplaces o en diferentes tiendas especializadas en robótica. Bueno, y aquí tenemos el mecanismo funcionando, que como se puede observar, pues va bastante fino. Aquí una característica que tiene el motor es que con una tensión muy baja, apenas de 2 voltios o incluso menos, pues ya el motor genera movimiento y es capaz de accionar el mecanismo. Yo creo que es un motor de bastante calidad y bueno, que realmente bastante adecuado para este mecanismo. Bueno, con respecto a los acoplamientos de cremallera, pues es otro tipo de acoplamiento que nos permite hacer una transformación de lo que es el movimiento circular de un motor en un movimiento lineal. Y en este caso, y a diferencia del acoplamiento de usillo, pues realmente no hay una conversión de par fuerza, sino que realmente el desplazamiento lineal pues es proporcional a la velocidad de giro del motor en función de la rueda dentada o del piñón que esté accionando la cremallera. Esto hace que, bueno, pues los acoplamientos de cremallera sean bastante rápidos, pero que requieran de motores que incorporen una reductora y en los que controlar la precisión en cuanto a posición y a velocidad pues sea algo más difícil que con los acoplamientos de usillo. Aquí, bueno, muestro un detalle del mecanismo, pues para que se vea que el ajuste entre la cremallera y la rueda dentada, pues la verdad ha quedado bastante bien. Aquí tenemos la posibilidad de jugar un poco con la altura del soporte del motor, poniendo arandelas y también, digamos, con el diámetro de la rueda dentada. Yo, la verdad, probé con varias ruedas dentadas, esta vi que encajaba muy bien y bueno, pues de alguna manera la dejé a pesar de que no es una rueda dentada de un diámetro demasiado estándar. Pero bueno, se ve que el mecanismo ha quedado fino y funciona fino. Bueno, y aquí tenemos los tres elementos que componen el montaje. Abajo tenemos la cremallera, que como vemos es bastante sencilla, luego veremos el despiece. A la izquierda tenemos el chasis con la guía de la cremallera. Aquí, bueno, pues sobre todo lo que hay que tener es paciencia para conseguir un ajuste bueno, de forma que la cremallera se pueda deslizar por la guía sin holguras significativas en ningún sentido. Y luego a la derecha tenemos el motor con su soporte, el cubo que hemos utilizado para adaptar el eje de 5 milímetros al eje estándar de 4 milímetros de mecano, una rueda dentada que no es, vamos a decir, de un diámetro de un número de dientes demasiado estándar y apenas 3 tornillos para, digamos, acoplar el conjunto motor-soporte junto con una tira de cinco agujeros que utilizamos para calzar ese soporte y para unirlo al chasis. La cremallera, como se puede ver, es muy sencilla. Básicamente tiene dos vigas en L y luego una tira con dientes, ¿no? Dentada. Son de 25 unidades mecano, con 25 perforaciones y los tornillos para ensamblarlo.
a la hora de ensamblarlo sí que hay que tener cuidado, digamos, de equilibrarlo. Yo he utilizado los orificios que son redondos, tanto en la parte de las vigas en L como en la parte de la tira dentada, con el fin de facilitar un poco el acoplamiento. Y efectivamente sí que, digamos, los dientes de la tira dentada sobresalen sobre las vigas en L lo suficiente como para que el mecanismo funcione adecuadamente. Bueno, y aquí tenemos una vista en la que quiero que se vea un poco el detalle del canal por el que desplazamos la cremallera, simplemente, pues oye, deslizándola y está ajustado de tal manera que haya pocas holguras, digamos que tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Entonces, bueno, pues pueda desplazarse según el eje, digamos, de lo que es el chasis, pero sin que tenga holguras en otras direcciones o que no sean holguras significativamente. Pero por otra parte, consiguiendo que el deslizamiento sea lo suficientemente suave. Aquí tenemos una vista posterior del chasis y bueno, digamos que para conseguir ese canal por el que la cremallera se desliza, pues hay que hacer varios ajustes, hay que montar, desmontar, meter una tira más, meter unas arandelas, digamos, ir ajustando este acanalamiento hasta que, bueno, pues el mecanismo se comporte como queremos que se comporte. Entonces, bueno, pues sí que es un montaje que requiere de un poco de paciencia en el ajuste y bueno, hacer varias pruebas hasta que uno consigue acertar y consigue que funcione adecuadamente. Y aquí tenemos el despiece de lo que es el chasis. Hemos utilizado una plaqueta de 11 por 5 y luego, bueno, pues hemos utilizado bastantes tiras de 11, una viga en L de 11, una tira doble, digamos, que es como el equivalente a aplanar una viga en L, y con eso, pues es con lo que hemos ido jugando, junto con algunas arandelas, hasta que, como he dicho, pues conseguimos un acanalamiento, donde podamos desplazar la cremallera formada por esas dos vigas en L, sin que tenga holguras, pudiéndose desplazarse de forma longitudinal, pero que no tenga holguras ni verticales ni horizontales, ¿vale? Bueno, y aquí lo que muestro es un poco el detalle de cómo he tenido que adaptar el soporte que traía el motor para compatibilizarlo con lo que es el sistema Mecano, haciendo unas perforaciones adicionales. Ya estos les había, digamos, trabajado hacía mucho tiempo, pero bueno, digamos que ahora lo he repensado y he hecho que el soporte esté más normalizado con respecto al sistema Mecano. Como he dicho, las piezas que he incorporado que no forman parte del sistema Mecano es el motor con la reductora que tiene un eje de 5 milímetros, los cubos o el cubo, perdón, que he utilizado para adaptar el eje de 5 milímetros a un eje de 4 milímetros y este soporte. El resto pues son todo piezas estándares. También aquí muestro un poco el piñón o la rueda dentada que he utilizado que bueno, pues quizás no sea una medida demasiado estándar, pero bueno, es frecuente también dentro de lo que es el sistema Mecano y en cualquier caso, pues este mecanismo tiene ajuste porque a la hora de calzar el motor con su soporte en el chasis, pues puedes, digamos, elevarlo más o menos con arandelas hasta que, bueno, pues consigas una altura que se adapte a, a una rueda más estándar o a una rueda dentada de la que dispongamos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si, bueno, si os ha gustado, pues oye, darle like. Si os parece interesante el contenido que os muestro, pues suscribiros a mi canal. Y lo dicho, con mis limitaciones, pues yo seguiré intentando publicar contenido de este tipo. Y nada, pues oye, que estéis todos bien, un saludo y bueno, pues hasta la próxima.